Bueno, bienvenidos a la semana número 11. Ya se nos acaba el nivelación. Espero que todos de aquí en adelante, por favor, puedan hacer una mejor actividad. Me ha servido un poco. Lisa, no se te No escucha. se le escucha, Lisen. El silencio. Sí, le silencié porque aquí está un animalito que hace mucha bulla, un perrito que siempre entra y comienza a hacer bulla. Entonces, vamos a ver y por favor voy a explicar rapidito la clase para que ustedes también expongan. Tienen que exponer, Melanie. Van a ser solamente 6 minutos, rapidito, seis, una de preguntas rapidito, así que mientras yo os pongo, váyanse preparándose, por favor, los grupos. Y Melanie, hay que ponerles por colores, ¿no? Le comento, usted le va poniendo por colores, por ejemplo, porque todos están mezclados, ¿no? Por ejemplo, el A amarillo, el B celeste, el B, el C rojo y así sucesivamente, ¿no? Para eso, para Perdón, ponerles lo que es Lisen, la... perdón, le interrumpo. Se supone que ahora nos iba a explicar cómo trabajar así con usted en este trabajo de presentación, porque la clase pasada solamente nos dio la clase pasada solo nos dio la clase respectiva y un test. No, pero ya sí les dije, Melanie, que ya tienen que exponer, porque ya les tocaba exponer para todo lo que son las clases. Bueno, voy dando primero mi clase y ya hasta eso ya tienen que, yo sí les dije que tienen que exponer, ¿ya? Ok, vamos entonces, comenzamos con el tema que nos corresponde. Yo voy en este caso, la actuación en clase son los que trabajan y exponen, ¿no? Melanie, ahí. Entonces por eso les doy las indicaciones, más que todo les doy esas indicaciones para que sea más fácil, ¿no? Entonces por colores maneja más rápido porque todos están divididos en grupos A, B, C, D y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces para hacer más rápido. Bueno, le doy la bienvenida yo mismo porque voy a terminar yo de leer mi presentación y ustedes van a ir con la suya, ¿ya? Bueno, entonces vamos a dar la bienvenida a todos los estudiantes en este día y en esta semana. Frederick Douglass dice algo muy importante: la educación es el único camino para escapar de la esclavitud mental. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado quién fue Frederick Douglass? ¿Alguien ha escuchado? ¿Sí? ¿No? Ya, les cuento. ¿Quieren que les cuente qué pasó con el señor? ¿Quién era? ¿Sí saben? ¿Alguien? ¿Sí o no? No, ¿Quieren que les cuente? Claro, estaría bien. Ya, bueno, él estuvo y nació en el país de las libertades, ¿no? Ustedes ya saben cuál es el país de las libertades. Nació y justamente toda su familia, sus hermanos, sus papás, sus abuelos eran esclavos. Entonces no se olviden que anteriormente la esclavitud era algo legal, se podría decir, incluso era una forma de garantía tener tantos esclavos, ¿no? Era como tener oro, más o menos, tener esclavos. Más o menos, no lo digo yo, lo dice la historia. Entonces, después de eso, Frederick Douglass, que era muy pequeño, trabajaba obviamente, ¿no es cierto?, como esclavo, pero después fue llevado a una casa también. Y en esa casa vio que niños de su propiedad aprendían a leer y escribir. Entonces, él se le entró la curiosidad, más allá que no podían, ¿no? Pero entró la curiosidad también ahí, por ahí le ayudaron a alguien más, hasta que un cierto día sacó poemas muy hermosos y la gente blanca le vio y le dijo, bueno, ¿y quién escribió esto tan bonito? Y le dijeron que era Frederick Douglass. Dijo, imposible, él no puede ser, o sea, ¿cómo va a ser él? Así que con amenazas, ya saben cómo era antes, con amenazas y todo, le dijeron que él era y él era, ¿no es cierto? Y dijo, entonces, para comprobar que si tú eres el que escribes, tienes que escribir un poema en este momento, un poema que nos gusta, que te nazca, que quieras ahí en este momento es expresarte y él aprovechó esa oportunidad, aprovechó esa oportunidad y escribió, y escribía y decía del dolor que sentía, que como con los latigazos a sus hermanos, padres, tíos, familias, con los latigazos, cómo les hacían torcer de dolor y cómo les hacían también callarse con el mismo latigazo, cómo sufrían esa discriminación por ser de otra color de piel. Y obviamente quedó plasmado en ellos, ¿no? Que realmente fue él el que escribió. Fue un referente de la lucha social en Estados Unidos, considerado un representante
muy importante, incluso ayudó muchísimo a Estados Unidos como tal. Y él cuando habla dice, la educación es el único camino para escapar de la esclavitud mental. Él no habla de una de esclavitud del pensamiento, habla de más cosas. Habla de una esclavitud que él lo vivió, que su familia lo vivió, ¿sí? Porque estaban condenados a esa esclavitud, ¿sí? Pero ahora es un referente. Busquen en Google, Google, perdón, busquen en ChatGPT quién fue Frederick Douglass y ahí les va a salir un poquito de la trascendencia, ¿no? Ahí aprendió, le enseñó justamente, aprendió un poco a leer y es un referente histórico, ¿no? Eso nos dice mucho, señores estudiantes, cómo nosotros tenemos que actuar y que nada está perdido. Primero tenemos que tener fe para empezar. Lo segundo, tenemos que tener, como se trata mi materia, de un pensamiento crítico, ¿no? De poder discernir, pensar, sí, no creernos todo lo que nos dice. Si bien es cierto, la tecnología, la ciencia nos ha permitido tener esos aspectos positivos, ¿no? Pero también nosotros tenemos que investigar, porque una cosa es opinar y otra cosa diferente es informar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Que no es lo mismo, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, muchas veces en este mundo globalizado estamos confundiendo la opinión con noticia, con información, y no es así. Así que bienvenidos con esto. Espero que esta lectura nos haya llevado un poquito a vivir de lo que se vivía también un poquito antes, ¿no? Y yo pienso que los mundos como estamos en este momento, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba medios de comunicación que decían, extranjeros, ¿no? Los decían, pero lo que está viviendo el Ecuador es porque ellos mismos querían y ellos se lo merecen, porque ellos escogieron. Pero nosotros nunca escogemos el mal, o sea, nosotros queremos el bien. ¿Quién escoge morir? Nadie. ¿Quién escoge quedarse en la calle, no? Pero bueno, es el punto de vista, ¿no? Que es un pensamiento crítico de cada quien de acuerdo a su realidad. Conocer sobre el pensamiento crítico y sus diferentes manifestaciones en el conocimiento, fortalecer las habilidades del pensamiento crítico y desarrollar habilidades frente al pensamiento crítico. Obviamente esto es un proceso que se consigue con el conocimiento, fortaleciendo las habilidades que realmente estén dentro del conocimiento y poder discernir. Miren, cuando hablamos del pensamiento crítico, hablamos que nosotros tenemos esa capacidad. Cada persona es diferente. En cada persona que es diferente, nosotros tenemos esa amplia función en la parte cognitiva del conocimiento de analizar, o sea, de discernir, o sea, de descomponer, de evaluar, ¿no es cierto? Una información, ¿no es cierto? También nosotros podemos cuestionar, como lo estábamos haciendo en este momentito, ¿no? Estuvimos hablando de qué les pareció, ¿no? Porque es importante, ¿no? El profesor tener un punto de vista de los estudiantes. Y creo que con ustedes también coincidimos, ¿no? En lo que ustedes decían en este momento, coincidimos muchísimo, ¿no? Sería bueno que también esto llegue a los oídos de nuestros compañeros que están a cargo, ¿no? Cada proceso también tiene su caída y su levantada, entonces hay que también saber cuestionar y eso es importante. Y me parece muy importante porque de eso se trata mi asignatura, de cuestionar con respeto, con educación para que se mejore, ¿no es cierto? Para tomar mejores decisiones, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ojalá las autoridades estén ahí para que puedan escuchar esa situación. Yo escuchaba claramente que decían que no pensaba, pero se dio y que eran alrededor de más de 4.000. Obviamente iba a colapsar. Yo sabía que cuando escuché esos números dije, esto se va a colapsar porque no va a haber abarco para tanto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces iban a hacer las redes sociales creo que un aliciento. Pero bueno, esto sirve también para ellos que están en esa situación, para determinar de esa forma, ¿no? Disculpa, entonces, a eso es lo que nos llevamos. Entonces, ese conocimiento globalizado y todo lo demás que nosotros tenemos, lo adquirimos y lo llegamos de esta manera, ¿no? De esta manera. Cada quien, no nos olvidemos que en una clase anterior hablamos que dentro de este principio del conocimiento, de la parte cognitiva, el estudiante debe aprender y manejar muchísimas herramientas. Nosotros la clase anterior vimos y les decía, ¿no? La clase 10 es importante, no se olvide que cuando tienen que poner un negocio, tienen que hacer primeramente un diagnóstico, una investigación, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se va adquiriendo de esta manera, ¿no es cierto, chicos? Vamos con la siguiente. No les dejo leer porque ustedes ya van a tener también la oportunidad en el momento que expongan, ¿no? Porque cuando exponen ya les va a tocar
también tener la participación en clase ahí ustedes. Miren, algo que es importante también señalar y decirles, ¿no es cierto?, del pensamiento crítico que nosotros tenemos, se genera teniendo los espacios. Sí, por ejemplo, ¿por qué? Porque una persona que se educa, que tiene conocimiento, incluso los puntos de vista lo toma como algo importante para mejorar. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros hablamos desde por ejemplo, la ética personal, ¿no? La ética personal que nosotros debemos tener, ¿no es cierto? En nuestra profesión, en nuestra rama, en lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Yo siempre digo que un plus que hace un estudiante se llama creatividad. Un profesor que se va más allá se llama creatividad. Si le ponemos algo que se haga y esa persona o ese estudiante lo hace de mejor manera, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Yo me acuerdo muchísimo que estaba dando informática y cuando yo les digo, hágame una maqueta y me llega un chico de madera, todito, creativo, ¿no? De madera, el teclado, de madera, un parlante, de madera, la pantalla, y ahí pegado un bonito, creo que le tengo también ahí una foto que le tomé al niño, ¿no? Al joven, porque tenía 10 años, perdón, estaba en décimo, ellos creo que ya tienen 14 años, más o menos 15. Miren, bien creativo, ¿no? Todos hicieron la maqueta, ya saben, con el Fomix y todo lo demás, pero ese joven bien creativo y muy bonito, o sea, no solo se merecía un 10, se merecía más. Y así pasa también con ustedes, ¿no? Entonces, la creatividad, y no solamente en la parte académica, la creatividad en el trabajo, cuando tenemos que hacer algo, ¿no es cierto? Y somos creativos para resolver los problemas o para hacer las cosas, ¿no es cierto? Qué difícil y qué fácil a la vez es tener un sentido del humor para todos, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Imagínese el profesor bien trompudo, ¿no? Bien bravísimo. Y los estudiantes también. El sentido del humor es algo muy fundamental, nos dice muchísimo de nosotros, nos dice que sabemos comprender, sabemos entender, ¿sí? Tener un buen sentido del humor, ¿no? Saber engranar rápidamente un grupo social, rápidamente, ¿no es cierto? Antídoto de contra distorsiones cognitivas. Miren, hoy en la actualidad hay mucha información que tenemos por las redes sociales, pero no toda la información que tenemos es verdad, ¿sí o no? Toda la información que nos pasan es 100%. ¿Y cómo contrarrestamos esa información falsa? Investigando, averiguando, buscando cuáles son los pros y las contras de esa información, ¿no es cierto? Entonces, eso nos permite discernir. Cuando nosotros tengamos ya toda esa información, nosotros podamos tener una toma de decisiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo les voy a plantear en este momento, si yo no puedo, por esta pantalla no puedo dibujar, pero asimilemos que yo estoy dibujando números, no sé si es que se puede ver, es que por aquí no se permite, no me da la opción para dibujar. Ya, pero imagínense en su cabeza que yo estoy haciendo una figura así más o menos, no sé que se puede ver así. ¿Qué número es? A ver, así, a ver, vamos. ¿Qué número es? ¿La El pudieron ver? cero, El cero, Voy a hacerle El más grande cero, nueve, ahí. A ver, 9, vamos. el 9, Exacto. el seis, Ya. 9, 9, 9. Exactamente. Ya para unos es el 9, para otros es el 6, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque es su punto de vista muy respetable. ¿Y por qué en la actualidad, por qué en la sociedad no respetamos los puntos de vista de Tiffany, creo que dijo Tiffany y Marco? ¿Por qué no respetamos? ¿Por qué es tan difícil respetar nuestros puntos de vista? Sí, ¿no? Se ha hecho muy complejo el respetar nuestros puntos de vista. Diga, Marco, ¿por qué piensa que ahora nos respetamos y no podemos tomar una decisión? Porque yo si es que tengo otro punto de vista, yo soy su enemigo y declarado. yo creo que no es que no respetemos los criterios de cada uno, sino que cada uno ve diferente la situación en la que está. Pero es un poco ponerse en el lado de la otra persona al entender o comprender su situación. Por ende, hay las distorsiones e ideologías diferentes, profe. Exactamente. Por eso es que nosotros los puntos de vista deben ser respetados, ¿no es cierto? Deben ser respetados, pero ni los políticos lo hacen eso, ¿no?
porque alguien que está en el poder quiere masificar si es posible más y que nadie más diga ese punto de vista, ¿no? Entonces, la toma de decisiones se hace de acuerdo a un análisis. Proactividad, proactivos. ¿Se han visto esos muchachos o sus hijos, ¿no? Los que tienen hijos, ¿no? Proactivos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, la han visto que están, que corren por aquí, que corren por allá, que hacen una cosa, que hacen otra cosa, que les ayudan esto, que hacen otro. Entonces, ahí en esa parte también de cerebro, no todos también tenemos esa situación, o algunos sí hemos trabajado en esa parte, ¿no? Y otra parte, por ejemplo, que es importante señalar, como nosotros como seres humanos debemos ser un poquito tolerantes. Y eso casi no se aplica también, la tolerancia, ¿no? A lo menos si tenemos poder, la tolerancia viene unida de arrogancia, ¿sí? Por eso es que es malo que muchas personas se queden en el poder, porque después se vuelven también arrogantes, ¿no? Miren, esta sociedad necesita más que problemas, necesita solución a los problemas. Y a veces en la casa necesitamos solución a los problemas y definir actividades que se puedan desarrollar. El trabajo necesita solución de problemas, por eso estamos en un trabajo, porque hay actividades que cumplir, ¿no? En la casa igual, en los estudios igual, pero tenemos que ser decisivos para solucionar esos problemas, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, perdón, ya no lo escucho bien, no sé si es que está prendido el micrófono o no. Me da comprobando Melanie, o están interviniendo. Ah, ya. Ya, otra cosa que es importante es la libertad intelectual. ¿Sí? ¿Qué será la libertad intelectual? A ver, ¿cómo somos libres? ¿Cuándo somos libres? Es la libertad del pensamiento. Tener pensamiento propio. Cuando podemos aprender lo que nosotros queramos y pensar con libertad, sin imposición de alguna ideología. La libertad se une con intelectual. ¿Qué es la palabra intelectual? Dice, por decir, ¿no? Dice, Alison es muy intelectual. Mónica es muy intelectual. ¿Qué será la palabra intelectual? ¿Qué entendemos? Conocimiento. Una persona que tiene su criterio propio. Tiene un conocimiento porque viene un poquito conociendo y no siempre viene de la academia, ¿no? Porque en la parte intelectual, tú puedes saber, por ejemplo, una profesión. Nosotros aquí en la provincia de Bolívar había, existe, por ejemplo, existían los armeros, ¿ya? Ahí hacían armas, ¿no? Bueno, los que son de Bolívar deben conocer. Y esas personas tenían ese don de, podría decir, de fabricar esos armamentos. Pero, señores estudiantes, de eso iban de generación en generación. Pero muchos para hacer esto, ahí vamos a la parte de ciencia, muchos para hacer lo que ellos hacen tenían que ir a una academia, tenían que aprender, ¿no es cierto? Y buscar esto. Muchas personas que se dedicaron a crear bombas atómicas, a descubrir esta situación, llegaron a ese punto, ¿no? Entonces, miren, tener esa libertad intelectual de pensamiento, libertad de discrepar, y a veces las personas que tienen esa libertad tienen un paso más allá, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué será la salud mental? Salud mental, Cero estrés. perdón, Tener cero estrés, profe. Esa es la paz mental. ya. Salud La paz mental es porque, mental es una estabilidad, un estado de ya, equilibrio. sí. ¿Cómo conseguimos eso si tenemos full problemas? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo conseguimos? Buscando ayuda. Tratando de manejar los problemas que tenemos, tratando de organizar, la organización ayuda, no sobrepensar las cosas, tener el tiempo siempre ocupado, buscar pasatiempos, Ujú, algo ya. que no solo nos roba energía, sino que también nos proporciona energía. Sí, correcto, muchísimas gracias. Es verdad, ¿no?
Por ejemplo, todos tenemos problemas, ¿no? Casi todos, la gran mayoría. Yo, por ejemplo, tenía un negocio y fiaba, ¿no? Y no me pagaron. Y el señor decía, trabaja en una radio. Decía, ya le pago. Cada vez que me veía, decía, ya le pago, ya le pago, ya le pago. Y decía, ¿cuánto le debo? Ya me olvidaba también, creo que en los 70 80 más o menos, que fue por ahí. Y así, ¿no? Entonces yo lo que dije es ya mejor le dejo, ¿no? Y así muchas personas más, porque ya no me moría de las iras, porque, y obviamente, por situaciones de trabajo y todo lo demás, a veces nos vemos, ¿no? Y para el colmo, yo soy presidente del barrio y tuvimos una reunión en el municipio y me ve a mí y me tenía que nombrar, obviamente, como presidente del barrio. Hasta se equivocó, se puso nervioso solo viéndome, ¿no? Entonces yo lo que he hecho ya es mejor ni decirle, ni me pague, ni nada. Y a veces hay que renunciar, hay que dejar algunas cosas para tener una paz mental, ¿no? Porque a veces eso de estar siguiendo alguna cosa nos hace peor. ¿Quién se va a enfermar? ¿Quién va a comprar pastillas? Soy yo, no esa persona, ¿no es cierto? Porque las personas están tranquilas ahí sin pagar una deuda, pero nosotros somos los que nos enfermamos porque a veces decimos por nuestra culpa y por ser buena gente nos pasa lo que nos pasa. Entonces, a veces la salud mental se refiere a todo eso, chicos, señores estudiantes. A veces hay que soltar algunas cosas, dejar algunas cosas con el fin de tener una tranquilidad. Si tenemos problemas y la otra persona está que ahí, dejémoslo porque nuestra salud vale más que esos problemas que van a estar ahí, ¿no es cierto? Crecimiento personal, miren chicos, ustedes están aquí por algo que se llama crecimiento personal. Están presentes recibiendo, es por eso, ¿no es cierto? Ese es un primer escalón, porque yo me supongo que después van por el escalón 2, que sería una maestría, un conocimiento. Y obviamente de lo que ustedes aprendieron en estas aulas a ponerles en práctica. Sí, ¿no es cierto? Ese es el crecimiento personal. Crecimiento personal suyo, crecimiento personal también puede ser de sus hijos, ¿no es cierto? Siendo los que tienen hijos, ¿no? Que sus hijos también se puedan preparar, puedan conseguir un trabajo, ¿sí, no es cierto? Un crecimiento, todo eso, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Se siente bien. El papá puede ser que no haya conseguido, qué sé yo, ser arquitecto, ser ingeniero, y le tocó durísimo, ¿no? Pero el crecimiento personal de su hijo lo va a sentir como suyo, ¿o no? ¿O me equivoco? Como que fuera suyo, ¿sí o no? Como que usted haya llegado a esa meta, ¿no? Porque es la familia, porque nosotros nos podemos decir lo que sea, pero en la vida lo que no podemos separar, eso es para toda la vida, son los hijos son únicos y los padres son únicos. ¿Sí o no, chicos? Los únicos. Y ahí el hombre y la mujer se pueden separar, se pueden unir, se pueden regresar. Entonces, el crecimiento personal conlleva eso, ¿no? El crecimiento de nosotros y por eso creo que es la razón que ustedes están aquí, ¿no? Con todo eso podemos decir que son beneficios del pensamiento crítico tener esa mentalidad. Miren, cuando nosotros hablamos del pensamiento crítico, decimos que nosotros tenemos esta oportunidad de corregir, ¿no es cierto? También tenemos lo que sea validarlo a la información. Ya les dije anteriormente, nunca sabemos que una información, por ejemplo, medio de comunicación está diciendo la verdad, no está diciendo la verdad, la información es verdadera o falsa, no lo es, ¿no es cierto? No sabemos, pero sí sabemos, hay que saber los antecedentes. ¿Cómo sabemos? Yo les preguntaba temprano que estaba teniendo un clases a unos chicos, decían, ¿cómo usted trata de ver que una información es falsa o esa persona no está informando, sino no está informando, no está dando noticias, sino que está dando su punto de vista? Primero, tenemos que saber quién es la persona, de ley, o sea, tenemos que saber quién es la persona que está atrás de ese micrófono, saber, investigarle, porque eso es el plan, ¿no? ¿No es cierto? Porque ahí tenemos. Segundo, ¿de quién es ese medio de comunicación? ¿O me equivoco? Cuando ya vamos atando esa información, nosotros podemos decir, no, pues este medio de comunicación siempre dice mentiras, ¿no? O este medio de comunicación es muy certero, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos la verdad versus la mentira, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos también lo que es la relación lógica, ¿no es cierto? De manera, ¿no es cierto? De una forma explicada, coherente, que nosotros podemos llegar, ¿no es cierto? Podemos también extraer la información, como yo les dije, ¿no? Viendo, entonces, no nos llevemos solamente quién es el presentador, sino que extraer quién fue, como dije, quién fue, dónde es. Y también, obviamente, de ahí podemos establecer una conclusión. Decimos que el medio de comunicación X
Imposible que de una noticia a favor del pueblo nos informe tal como está imposible, porque ya nosotros tenemos antecedentes, ¿no? Vean, yo anteriormente, un poquito me gusta la política, yo vi un medio de comunicación que es a nivel nacional, ¿no? Que pasamos estas elecciones, ya, que siempre hace encuestas, ¿no? Y adivinen, siempre se equivoca, pero no es porque es a propósito, se pone a la orilla de los de otro y siempre se equivoca, ¿no? Entonces, yo conocí justamente cuando yo estaba en la ciudad de Quito, obviamente conozco el edificio donde que trabajan y todo lo demás, conozco a su representante, ya se está haciendo hasta viejito ya, pero no dejan las mañas, ¿no? Y lo que hace es confundir a la gente, confundir a la gente. Yo puedo estar por ahí también un poco y conozco de esas partes, ¿no? No lo puedo decir porque ni el nombre ni la institución, pero son los que hacen encuestas para procesos electorales a nivel del país. O sea, ellos nos están cobrando 2 centavos por hacer eso. Entonces, reorganizar las propias creencias en base a las nuevas experiencias, ¿no? La información. Nosotros, si bien es cierto, nosotros aprendemos de lo que nosotros tenemos en nuestro entorno, pero cuando salimos de nuestro entorno, nos vamos a otros entornos, por ejemplo, la educación espejo. Lo que yo estoy enseñando en este momento, chicos, digamos que viene un profesor, qué sé yo, de México, por ejemplo, y está dando la misma clase. Entonces dice, ¿sabe qué? El licenciado Wilson Tamami se fue a trabajar con mis estudiantes de México y yo, profesor de México, vengo a trabajar con los estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar. Entonces, miren cómo vamos buscando esas nuevas experiencias, ¿no? Primeramente de la cultura, porque el profesor debe tener, capaz que sabe muchísimo sobre estudio independiente, pero son nuevas experiencias. Y para mí también, yo manejo y me ponen a dar la misma materia, ¿no? Obviamente, pero tener otro contexto de estudiantes, tener otra situación, va a cambiar, incluso hasta la terminología, ¿no? Capaz que alguna palabra que nosotros utilicemos como ecuatorianos sea una palabra diferente allá, o me equivoco. Y viceversa, ¿no? Y viceversa. Entonces, esas nuevas experiencias, por ejemplo, para mí como docente me hace crecer muchísimo. A ustedes como estudiantes también porque vienen a hablar sobre el mismo tema, pero a un docente de otra institución, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Que fuera también interesante, ¿no? Entonces creamos más pensamiento crítico. Miren, nosotros siempre, 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 toda la vida tenemos que hacer un análisis, ¿no es cierto? Crítico. Y eso es lo que nos pasa, es porque a veces no sabemos desarmar, descomponer, porque el análisis es eso, ¿no es cierto? Descomponer la información en partes más chiquitas, más pequeñas, ¿no? Para entender mejor, ¿no es cierto?, la comprensión. Las matemáticas son muy complejas, a veces la investigación es muy compleja, ¿no es cierto? Y tenemos, otro día escuchaba nomás con un estudiante que decía que no sabe la metodología para hacer una investigación. Le digo, pero la metodología son las herramientas para hacer la investigación. Eso tiene que ser y eso te van a enseñar en investigación. Entonces, miren, y ahí le iba explicando, ¿no? Método inductivo, deductivo, experimental, las encuestas, la tabulación, etcétera, etcétera, le iba explicando, ¿no? Entonces después dice, ah, ya, dice, no ha sido tan difícil. Digo, sí, ves que no es tan difícil, son las herramientas que necesita como el carpintero para trabajar aquí. Entonces, el análisis es eso, descomponer para que se pueda entender. Y cualquier cosa no es imposible de aprender. Lo que nosotros tenemos que llevarnos en este momento es que nosotros, ¿cómo buscamos, cómo creamos esa habilidad que una vez que esté descompuesto, nosotros le podamos enseñar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Le podamos enseñar y de esa manera, y de esa manera nosotros podamos llegar, por ejemplo, a una comprensión, a una parte lógica. Incluso aparte de eso, chicos, después que hacemos eso, adivinen qué pasa. Después que ya podemos hacer un análisis, creamos una habilidad. Es difícil, por ejemplo, por decir un dicho, ¿no? Decirle a Grace que le vamos a mentir, porque Grace ya sabe cómo se tiene que hacer. Creamos una habilidad del análisis, ¿no es cierto? Sí o qué. Entonces, vamos creando, o sea, vamos creando. Entonces, esto no solo se queda ahí. Entonces, hay personas, hay personas y hay estudiantes que tienen ese don, ¿no? De investigar un poquito más. Como yo les hablé de Freddy Douglass, ¿no? Y yo les dije, investiguen, miren, no me crean a mí, ¿no? No sé quién
¿Quién de ustedes investigó lo que yo les dije en ChatGPT? Nadie. Yo lo hice. A ver, ¿quién era? A ver qué pasó, cuéntenos. ¿Qué salió? ¿Qué decía? Ahorita. Sí. A Salió ver, que fue un famoso líder del movimiento abolicionista, orador, escritor y estadista afroamericano que escapó de la esclavitud. Es conocido por su autobiografía, su elocuencia como orador, su defensa de los derechos de las mujeres y su servicio como diplomático y asesor del presidente Abraham Lincoln. Ya, imagínense, qué bestia, ¿no? ¿Sí vio Jimena? ¿Cómo le vio eso? muy ¿Y bien. qué es lo que tuvo él? Las ganas, ¿no es cierto? Obviamente hay muchas personas que han salido así. Entonces, mira, hasta para un análisis, ¿no? Para interpretar a dónde llegó, luchó por los derechos, por la libertad. No, por eso yo dije, él estaba en el país de las libertades, ¿no? Que ya conocemos cuál es ese país. Entonces, un análisis más interpretativo, ¿no? Vamos con la siguiente lámina, por favor, aquí. Ya. Miren, cuando nosotros hablamos del proceso de lo que es evaluación, la evaluación para llegar a esto son claves, algo importante que es dentro del pensamiento crítico es reconocer suposiciones, ¿no? Entonces, la calidad de la información, sí, suposiciones, puntos de vista, ¿no es cierto? Analizar y juzgar la calidad de esto. La otra cosa que es importante. La otra parte que es, eso se llama red, ¿no? La otra es evaluar argumentos. Sí, lo que pesa es argumentos. No sé si es que ustedes escucharon, por ejemplo, y ustedes tienen que pesar los argumentos. No sé si es que escucharon que hubo un debate justamente para esto de la Constitución. Y estaba hablando, ¿cómo se llama? Un señor andino con un señor de la Asamblea. No sé si es que vieron ese debate donde que le ponía, decía, a ver, argumenteme, ¿en dónde de la parte de la Constitución dice que ¿cómo se llama? Permite lo que es la criminalidad y todo lo demás? ¿Se escucharon o no? ¿O no ven Sí, noticias? yo sí. A ver, ¿qué pasó? Ah, Y de ahí creo que le dio la Constitución y al final sí encontró el artículo. ya, pero la Constitución no dice que, por ejemplo, el criminal deba salir libre, ¿no es cierto? Lo único que dice que todos somos inocentes hasta que un juez lo determine. Pero si usted se encuentra, por ejemplo, en flagrancia, se va. O ha pasado algo, se va, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Es así, porque nosotros tenemos el Estado de Derecho de inocencia. Entonces ahí yo le escuché, decía, no, pues evaluar los argumentos. Y él, cuando le decía al asambleísta, el asambleísta no podía argumentar. Y decía, argumente, hable, no se quede ahí. Y le decía, y era verdad, ¿no? Entonces, ¿qué pesa son los argumentos, ¿no es cierto? Obviamente eso lo que nos lleva es a deducir conclusiones, ¿no es cierto? En conclusiones, la otra persona tenía la razón y decía, ¿no? Y miren lo que pasó, ¿no? Él le ganó solamente con esa pregunta, yo creo que le ganó muchísimo cuando la otra persona no podía ni leer cuál parte de la Constitución decía que permitía todas esas cosas, ¿no es cierto?, negativas. Y así, por ejemplo, la argumentación debe ser bien refundada, ¿no? Bien puesta para que nosotros lo podamos de esa manera utilizar. Argumentación se utiliza, por ejemplo, es cuando ustedes van a exponer y les toca exponer con otros profesores. Y por eso es que yo necesito, y ya le dije también a la presidenta, porque van a exponer. Yo estoy exponiendo, pero necesito que ustedes ya expongan, porque queremos que ustedes se suelten, porque no se olviden que nivelación es la etapa de preparación para las otras actividades, ¿no es cierto? Entonces aquí les vamos y les enviamos preparando un poco, ¿no es cierto? Y obviamente y ahí ya se van a cada una de sus especialidades, a sus carreras, ¿no es cierto? Pero deben saber. Yo me acuerdo muy claramente que incluso en eventos grandes así como tenemos, hay gente que ya con preparación, con conocimiento y todo lo demás, y a veces que adivinen qué les ha pasado. Les coge los nervios. Y profesores, ¿no? Sí, nos ha pasado, les han pasado. Profesores con que ya tienen experiencia exponiendo
el escenario es diferente, ¿no es cierto? La gente, así no les diga, la gente da temor. Entonces yo prefiero que ustedes se expongan, se equivoquen aquí y hablen aquí, ¿no es cierto? Obviamente lo que yo les pongo es un parámetro, ¿no es cierto? Digo, tienen 6 minutos, más o menos cada quien tiene un minuto si son integrantes de seis, ¿no es cierto? Para exponer. Y si es que pueden, yo les digo ahí, usen dinámicas, usen actividad o usen una bienvenida, algo que sea dinámico y no solamente se vaya a la materia, ¿no? Como yo utilizo, por ejemplo, esas partes que yo utilizo como una motivación, por ejemplo, a los chicos, ¿no? Yo comienzo con una motivación, haciéndoles leer, o yo mismo en este caso leí. Entonces, ¿para qué? Para que los chicos se motiven y digan, si ellos lo pudieron, ¿por qué no yo? Entonces, eso es importante, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden que esta parte se llama la parte de la evaluación utilizando la red, ¿no? Reconocer, evaluar y deducir conclusiones. En conclusiones, es importante el proceso de evaluativo en cualquier empresa, en cualquier trabajo y dentro también de la aplicación. Nosotros como docentes utilizamos muchísimo, ¿no? Por ejemplo, preguntamos a los estudiantes si comprendieron o no comprendieron en una parte así verbal, pero también utilizamos la parte escrita, ¿no? Donde que nosotros tomamos pruebas y lecciones, lo propio que hacemos con ustedes, ¿no? Obviamente ustedes utilizan el chat GPT y le hacen rapidito, pero bueno, es parte también de las cosas, ¿no? Pero también les enviamos para que de esa manera ustedes puedan también tener ese contexto, ¿no? De la parte de lo que es el conocimiento que estamos dando en la clase. Nosotros tenemos una parte que se llama la reflexión. Les pregunto, ¿las máquinas, la inteligencia artificial tendrá esta pequeña virtud de reflexionar? ¿Qué dice? No, no tienen la capacidad de reflexionar. Pero si le programamos para que haga alguna actividad, lo hace, ¿no? Pero la Sí, reflexión, necesita ser programada. Necesita ser programada para pensar o sentir o reflexionar, pero en sí no puede, porque si no ya no, fueran autónomas, independientes. no puede tomar una decisión. Yo, por ejemplo, le voy a decir a Tiffany o a Melanie, ¿no? Por ejemplo, porque nosotros somos seres humanos, ¿no? Le voy a decir, Melanie o Tiffany, qué sé yo, algo que sea indebido, ¿no? A ver, algo que no nos censure tampoco en YouTube. Eh, Dentro de una casa saca un televisor, por ejemplo. ¿Qué haría Tiffany? Se va, yo le digo, a ver, yo como profesor le digo, o siendo su jefe le digo, Tiffany, váyase a una casa X o Melanie, tómese ese televisor. ¿Qué haría usted, Tiffany? Pues no lo haría porque obviamente sé que eso está mal. ¿Ya? Melanie, dentro de la casa, tráigame un televisor que está nuevito. No, como por qué tendría que hacer eso. Ahí le doy Es mi por, pensamiento crítico que eso no se hace. ¿no es cierto? Obviamente, ¿no es cierto? Miren, eso es lo que nos permite a nosotros como seres humanos pensar y reflexionar sobre una información, sobre una aplicación, si realmente lo hacemos. Las computadoras están programadas para hacer una actividad, pero Sí, la ocupada ahorita. reflexión, sí, la reflexión Suena, todavía no, suena. dígame, Ay, perdón. la, la reflexión todavía no está dentro de eso. Sí, la reflexión todavía no está. Que se está creando inteligencia artificial, por ejemplo, en otros países para que de esa manera puedan articular y puedan trabajar también entregando, qué sé yo, en lugares que los humanos no podemos ingresar, por ejemplo, energía nuclear para esos campos que son medios peligrosos, ¿no? Pero solamente la reflexión nace con el ser humano, ¿no? Y nosotros podemos reflexionar, por ejemplo, digamos, estamos, solo por dar un ejemplo, ¿no? Digamos que aquí nos cogieron de padrinos y estamos en un matrimonio, para que vayan a la reflexión, ¿no? Y por dar un ejemplo, dos de sus compañeros de aquí se van a unir, ¿no es cierto? Entonces, van a tener un matrimonio. Y uno de sus compañeros le dice que al momento ya decisivo, ¿no? Que le dice sí o no, le dice que no. Viene la reflexión, dice, no, yo no me voy a casar porque voy a estudiar y este momento voy a terminar primero mis estudios y después me caso, ¿no? Entonces, mire, esa es la reflexión que nos hace a nosotros como seres humanos ir más allá, ¿no? Ya, obviamente esto se conlleva a una situación profunda de información que nos basa también
la reflexión viene de paso de las experiencias que nosotros vivimos, ¿no? A veces vemos casos y a veces pasan, ¿no? En la sociedad vemos casos medios dolorosos y decimos, no, no, no. Y algunos dicen así, ¿no? Ya no me voy a casar. Imagínense cómo pasa mi hermana, mi sobrina, mi tía, y no, no, mejor vivo soltero y se acabó en este momento, ¿no es cierto? Hay una reflexión, ¿no? Puede ser duradera o no puede ser duradera también, ¿no? O por la crisis que estamos viviendo en este momento, decido mejor vivir soltero y se acabó, y con eso no me complico la vida y no traigo al mundo a sufrir a nadie, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, esa reflexión puede existir porque ven casos o ven situaciones, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Yo muchos chicos he escuchado que dicen eso, ¿no? Yo por el momento ni pienso eso, ni quiero, ni me interesa porque sé lo complicado que es, ¿no es cierto? Entonces, la reflexión viene en parte de esa situación, ¿no es cierto? Que nos permiten una comprensión más completa, más informada para tomar una decisión, ¿no es cierto? Eso es lo que nos hace la reflexión, cosa que no pueden hacer con la otra cosa que se llama inteligencia artificial. Eso nos separan a nosotros como seres humanos, sí, pero a veces como la reflexión también es tan buena, a veces no utilizamos para cosas positivas que nos pueden servir, ¿no es cierto? Tener una sociedad más justa, más igualitaria, ¿sí o no? Si esa reflexión llegaría a nuestros mandantes, a nuestros gobernantes, dijeran, ¿por qué no podemos tener algo más justo en un país más justo, más igualitario? ¿Por qué no tiene que ser el país iguales para todos? ¿Por qué no? ¿Por qué el que tiene dinero tiene que estar sobre el que no tiene? ¿Por qué tiene que, o sea, por qué tiene una persona que padecer más o menos como lo que pasó con Frederick Douglass, él por ser de color y muchos por no tener la situación económica y social? ¿Por qué a algunos se les perdona todo y algunos que tienen una deuda de 20.000 o 30.000 dólares en alguna entidad bancaria o de control, ya le embargan hasta la casa? Entonces, llegamos a esa reflexión, ¿no? Entonces, mire que la reflexión es importante para tratar diferentes temas y aspectos, ¿no? Que nosotros, pero de eso se trata, como les digo, mi asignatura, ¿no? De poder reflexionar, de poder pensar, de tener un pensamiento crítico y por no querer ser igualitarios. Yo, por ejemplo, había una pregunta que decía, son 137 asambleístas, ¿por qué no reducimos los asambleístas a 80? Bien, bien, para mí bien, o sea, es recursos menos. Pero miren, ¿cuál es la garantía que esos asambleístas, por ejemplo, no sean los mismos? ¿Cómo garantizamos? Yo, por ejemplo, les hago la pregunta a cualquiera que quiera participar. ¿Cómo creen que se garantiza mejores asambleístas? Si de los 137 van a ser ahora 80. Bueno, no, no ganó esa pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo garantizan eso? ¿Se puede garantizar? ¿Se puede buscar un mecanismo? Sinceramente, dicen, con el presidente que tenemos no está garantizado, porque él mismo, él aplica la del pez muere por su boca. Él nos dice que no va a subir el IVA y sube el IVA. Él dice que no quería más casinos y esa era una de las propuestas que tenía para consulta popular. Él dice una cosa y siempre termina haciéndolo. Entonces, con él no se tiene Ya, ningún hecho de que sí vaya a cumplir lo que él nos dice. ya. Gracias, Melanie. A ver, la pregunta es, ¿cómo garantizamos que una persona que va a un puesto de esos, ¿no es cierto? Que es importante, no vaya a vender. A ver, vamos a hacer preguntas mejor. Elsie, ¿cómo garantizamos calidad de 137 a 80 y vayan a ser buenos? ¿Cuál sería cuál es su reflexión sobre esto? ¿Cómo cree que sería el mecanismo? De la calidad, me dijo. Calidad de asambleístas, de Ah, ya. representantes. Ay, o sea, yo creo que solo tenemos que confiar porque, o sea, no sabemos si es que irán a cumplir lo que dicen, si será la verdad verdad lo que dicen o simplemente nos están mintiendo. Todos mienten hasta llegar, ¿no es cierto? Sí, Imagínense, dijeran la verdad, no votaran por ellos.
Pero miren, ¿verdad? yo pienso, mi punto de vista, así no, pueden discrepar con lo que digo. Si buscamos calidad, yo pienso que debe haber un mecanismo para llegar a esos puestos. Por ejemplo, deben seguir un curso del Consejo de Participación Ciudadana sobre ciudadanía, de ley. O sea, el que tiene ese certificado y ha seguido ese curso que son de 60 horas, que se yo, de 100 horas, primer requisito. Segundo requisito, para que no nos pase lo que nos pasa, debe ser dirigente de que sea del grupo del barrio, del grupo de mecánicos, del grupo de contadores, del grupo de marketing, haberse sido presidente de un curso. Entonces, estamos poniendo condiciones para que no nos pase lo que nos pasa, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Haber recibido una capacitación, haber tenido en sus manos la dirigencia de algo, ¿no? De un barrio, de una comunidad, haber sido representante de un gremio o haber sido presidente de un curso por último, ¿no es cierto? No por último, importante, no por último, pero de presidente de padres de familia, por ejemplo. Eso nos puede conllevar que el señor algo conoce sobre el trabajo en equipo, algo conoce sobre los intereses, porque cuando está en una representación, usted ya solamente no ve por usted, sino que ve por los intereses. Mire, una bonita reflexión, ¿no? Entonces ahora entendemos que no se trata solamente de menorar, sino que buscar calidad, calidad. Por ejemplo, Pero ustedes, licenciado, díganme, perdón, meto mi cuchara. Eso tampoco nos garantiza calidad, ya que hay personas que a pesar de que han pasado por puestos de dirigencia, por puestos de eh, al mando, que han tenido grupos, ni siquiera se conocen la Constitución. Yo creo que principalmente para poder exigir calidad debería exigir parámetros y existir parámetros mínimos de educación en ciertas cosas, porque si exigimos integridad a personas que están mintiendo para llegar a un puesto político, que no tienen ni siquiera el conocimiento básico sobre política o sobre sociología o sobre el mismo código penal del Ecuador, ¿cómo podemos exigir que a pesar de que ha sido un dirigente, tendría que ser alguien que tenga estudios, que sea preparado, que tenga la experiencia, no solamente que tenga el hecho de haber participado como dirigente de un gremio o de algún grupo en específico, sino que tenga el conocimiento necesario para saber qué es lo que tiene en las manos. gracias, Elizabeth, muy interesante, ¿no? Vean, y estamos reflexionando, ¿no? Y damos nuestro punto de vista. Yo creo que en parte, ¿no es cierto, Elizabeth? Es verdad, ¿no? No hay garantías también, porque si decimos de eso tampoco hay garantías, porque hemos visto que, por ejemplo, y en el sector, ¿no? Hay personas que pasan de dirigentes toda la vida, porque obviamente quieren otros puestos, ¿no? Y no les permiten que el resto ocupen esos lugares también, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, sí es medio Lastimosamente, complejo. licenciado, por ejemplo, uno de los casos más fiables y visibles es del presidente de la FEWE. Está ¿Ya? tantos años en la dirección de la FEWE, pero la FEWE, al contrario, en vez de haber sido un ente como anteriormente lo era, que crecía, que hacía actividades, que era más cultural, ahora se ha vuelto netamente político. Y es muy pequeño, ya no es apoyado como anteriormente lo era. Ahora Ujú. el apoyo es básico a la FEWE, ahorita el apoyo es mínimo. Yo recuerdo hace años atrás cuando yo casi un pueblo temblaba, pero en cambio ahora con dirigentes que se aferran al poder y que no quieren soltarlo por intereses políticos individuales, también limita el crecimiento. Gracias, Elizabeth, sí es verdad, ¿no? Pero hay una cosa que siempre dice, ¿no? Nadie se baña dos veces en la misma agua, o sea, nadie se baña dos veces en el mismo río con la misma agua, ¿no? Les comento. Y el poder, le comento, Elizabeth, la gente muere por el poder, muere, Ujú. le fascina porque ya probaron, saben cómo pueden hacer, entonces les gusta, ¿no? El tener esa situación y esa convicción, entonces, y no es un servicio. Aquí tenemos que hacer un pensamiento, una reflexión crítica, decir que puede ser el mecanismo, pero tampoco es una garantía.
porque hay muchas personas que se van a valer de todo para nuevamente llegar, ¿no es cierto? Entonces, a lo que nos conlleva es una reflexión terminando esta parte de aquí, es que necesitamos gente más comprometida, necesitamos más gente con pensamiento un poquito crítico, ¿no es cierto? Más empática con la sociedad, ¿no es cierto? Porque algunos ya, qué sé yo, la clase baja se volvió media y se olvidó que era baja, ¿no? O sea, se olvidan fácilmente de dónde vinieron, ¿no es cierto? Y eso digo, muchísimas situaciones de esos casos se dan, ¿no? Bueno, una bonita reflexión creo que nos ha quedado para todos. Vamos, miren, la creatividad. No sé si ustedes pasaban, ¿no? Pero cuando éramos niños, por ejemplo, éramos muy creativos, yo a lo menos, ¿no? Me acuerdo que mi mamá nos pegaba, en este caso mi difunta madre me pegaba porque yo cogía el esfero y esas paredes eran rayadas, o si no los marcadores y rayaba, o sea, rayaba, no, literal, rayaba las paredes. Creo que a todos nos ha pasado eso, no, no sé si a ustedes, pero mi mamá pintaba dos veces la casa por esa situación, porque yo cogía y con el esfero rayaba, ¿no? Y es una situación de que uno se pasa por esa situación y los niños son muy creativos. Nosotros a la edad que tenemos, nunca se nos puede ir la creatividad, ese pensamiento, ¿no? De esa inocencia que ellos tienen, ¿no es cierto, sí o no? Porque todo lo hacen desde ese punto de vista, y todo lo hemos hecho también desde ese punto de vista. Me acuerdo que una vez hasta yo desarmé un radio, ¿no? Porque yo escuchaba, niño todavía, ¿no? Y cuando yo en la parte alta de la cocina tenía mi madre un radio así pequeñitos, de esos que habían así como cajón, pequeñitos, cuadraditos. Y cuando yo lo escuchaba que un señor hablaba ahí, ¿no? Pequeño, obviamente, ¿no? Hasta que mi mami salió, le cogí y le desarmé. Nunca le pude armar porque se dañó ese radio. Bueno, la paliza que recibí también era parte de descubrir. No solamente desarmé eso, les comento que desarmé es un televisor. Así que era bueno desarmando las cosas, pero no armando. Entonces la creatividad es algo esencial, ¿no es cierto? La capacidad de generar ideas originales, novedosas, valiosas, de pensar de manera, ¿no es cierto?, que se nos abre, ¿no? La creatividad no solamente tiene que estar en los niños, señores estudiantes, también tiene que nacer con ustedes. Ser creativos debe ser importante para todos, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo siempre les he puesto ese ejemplo, ¿no? Si el profesor les pone así, ¿por qué no podemos hacer de otra manera, ¿no? Ser creativos. Los niños siempre buscan esa situación, ¿no? Si han visto, ¿no? Ellos de todo lo hacen algo novedoso, algo creativo, ¿no? No sé si ustedes, pero nosotros antes, no sé si sería la situación social o económica que sea yo, pero en el barrio, por ejemplo, había una sola televisión en el barrio, estoy hablando. Habían dos o tres vecinos que tenían televisión y todo el barrio nos juntábamos ahí, o a veces había en el barrio tres o cuatro bicicletas y todos nos montábamos en una bicicleta. Por ejemplo, me acuerdo, ahora ya son, Rolando es ingeniero, Rolando, Juan, Rolando, Pepe, yo, cinco en una bicicleta. Pero eso ya no parecía bicicleta, sino parecía circo ya, porque nos subíamos todito, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros utilizábamos eso como parte de movilizarles, porque nosotros en la provincia de Bolívar y en Guaranda tenemos, o sea, son montañas, ¿no? Bajábamos desde ahí, íbamos al colegio y todo lo demás, utilizábamos. Entonces, nunca se les olvide esta parte de la creatividad, chicos, que es importante, ¿no? Ser originales, crear ideas. Y a lo menos cuando ustedes ya están en sus trabajos, ustedes van a ganar más cuando sean creativos. Digamos que contratan a cuatro o cinco personas, ¿no? Porque así son en las grandes empresas, señores estudiantes. Así es, o sea, en la vida real hay un departamento de publicidad. Hay un departamento. Marathon tiene un departamento. O sea, no es que ahí hay una sola persona, está, por ejemplo, sentado, decir, ¿no? Ahí está sentado Melanie, solita ahí, creando, ¿no? Hay un departamento con personas trabajando ahí. Sí. ¿O de dónde piensan que salen esas publicidades que aparecen con el 50, con el 40, que aparecen esos muñecos, esas gigantografías que aparecen en los almacenes? Se crean ahí, se crean esos espacios y hay personas dedicadas a eso, ¿no es cierto? Obviamente, como en cada departamento, con cada sección,
¿Qué es lo que hace? Bueno, yo no he trabajado en ese departamento, yo he trabajado en otro, pero en esos departamentos valoran y dicen, por ejemplo, yo que yo sí he trabajado en la parte informática, ¿no? Eh, Dicen, por ejemplo, por dar un nombre, ¿no? Dice, él sí es muy buena para hacer los diseños, por ejemplo. Uy, ella tiene ideas muy buenas, muy estupendas, ¿no? Sí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque es un departamento y nosotros tenemos que ser, y a lo menos ustedes tienen que ser bien creativos, porque por su creatividad van a ser buscados. Ah, no, pero Ender cobra muy caro. Ah, no, pero hay que contratarle, porque él hace bien el trabajo. O sea, imagínense que hace un trabajo estupendo, a lo menos sus diseños de letras y todo lo demás es muy bueno. Sí, entonces es que cada quien nos conocemos. Yo, por ejemplo, fui coordinador de área, ¿no? De informática. Necesitaban una persona que sepa sobre base de datos y nadie quería aceptar el trabajo, así que me cambiaron de un colegio a otro colegio. Como yo tengo especialización en eso, entonces me fui. Y formamos un bonito grupo, ¿no? Rodrigo, por ejemplo, había sabido antes de ser profesor, porque eran profesores, había sabido trabajar en CNT. Bueno para las redes. Bueno, o sea, dos chinchos, ¿no? Eh, Stalin, Stalin, bueno para las computadoras, para arreglar y todo lo demás, ¿no? Ya. Yo, bueno para las bases de datos, ¿no es cierto? MySQL Server y hacer algunas cosas. Y éramos un equipo muy bueno y dinámico que muchísimas cosas solucionamos desde ahí, ¿no es cierto? Entonces, miren, por eso es que cada uno tiene que buscar la creatividad porque uno se hace en ese campo. Entonces, yo lo que les recomiendo, señores estudiantes, es que a lo menos en su profesión, en sus trabajos y en su trabajo sean creativos, váyanse más allá. Por ejemplo, les toca exponer, ¿no es cierto? Ya me comí yo toda la hora, les iba a dar tiempo para exponer. ¿Sí ven? Por eso digo, no me dejen hablar, no me dejen hablar porque me voy de largo. Ya, no creo que hay ni tiempo para que exponga nadie del grupo. Entonces, eso es lo que nos permite, obviamente, es dar nuestro plus, ser creativos, ¿sí? Eso dice mucho de nosotros. Y en el momento de trabajo también dice mucho de nosotros, la creatividad. Váyanse viendo cosas importantes que ustedes pueden aprender. Y no, si no saben manejar bien la computación o si no saben manejar algún programa, aprendan, sean creativos, busquen herramientas, porque ustedes mañana, como futuros profesionales, van a comer de esto así como yo estoy comiendo de lo que yo alguna vez aprendí. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Me está dando de comer, de vestir, tener mi casa, tener mi auto, poderme viajar y todo lo demás. A ustedes igual lo propio, ¿no? Y qué bonito es tener también, aparte de trabajar, tener un trabajo independiente, tener un segundo ingreso. Sí, nos permite crecer más. Y si es posible abrir también nuevas fuentes de empleo, ¿no es cierto? Sean creativos en las cosas, chicos, no se les pierda esa situación. Sean creativos porque es la única manera que ustedes pueden alcanzar. Porque les van a buscar, a veces todos vendemos lo mismo, todos ofrecemos lo mismo, pero por la parte creativa es lo que nos ayuda, ¿sí? Entonces, seamos creativos, así como los niños, ¿no? Originales, novedosos, que nuestro trabajo realmente nos conlleve a eso, ¿no es cierto? Ya que la creatividad será un proceso mental o no. ¿Qué dicen ustedes? Sí, Sí, claro, la creatividad se lleva por la imaginación. Ujú. Sí, ¿no? Ellos todos inventan, los niños todos inventan, nosotros eso les estaba diciendo, nosotros todos nos inventamos. Y cuando éramos niños, las escobas eran nuestros caballos. Así nos jugábamos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ese era el invento, ¿no? La creatividad. Y como yo les dije en la lámina anterior, por ejemplo, a un estudiante les digo, preséntenme en una maqueta sobre los dispositivos periféricos de entrada, de salida y la parte de una computadora. Y un chico creativamente lo fue a hacer todito en madera y muy bonito, ¿no? Bien tallado, bien lacado y todo bien bonito. Qué bonito trabajo, ¿no? Yo ni pensaba, dije, mijo, no pensaba que ibas a hacer así, pero te felicito. Yo sé que 10 es la máxima nota, pero no te puedo poner más, pero te llevas todo y voy a utilizarte a ti para cuando hay exposiciones, para que tú presentes tu trabajo y expliques, ¿no es cierto? Entonces uno se va llevando y así mismo en el trabajo que les toca a ustedes, la creatividad es muy importante, chicos, tómenlo en cuenta eso. Así que como hoy día no pudieron exponer porque me dejaron hablar toda la clase, la próxima semana que quede grabado, la próxima semana, grupo A.
Melanie, grupo B, grupo C, grupo D. Usted ya le tienen en ese momento, exponen, tienen 6 minutos a reloj, no tienen más, 6 minutos. Si es que se pasan el tiempo, les cortamos, les hacemos la pregunta en ese momento. No tiene que ser una diapositiva leída de pies a cabeza. Las diapositivas no sirven para señalar ideas, ¿sí? Esas son las diapositivas, nos sirven para señalar ideas nada más. Si pueden utilizar un juego pequeñito que sea menos de un minuto, también háganlo, ¿no es cierto? Porque las clases tienen que ser interactivas, porque no olvidemos que estamos en la clase de estudio independiente y Estudio creando independiente. pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, ya les digo, ¿no? Ya iban a exponer, así que lo que me decían que no creo que tenían ahí todo listo, ya terminamos mejor. Yo expuse todo lo que se refiere a esta semana de clases. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud sobre Dicen, lo visto esta semana? Ah, dicen, no, es que me esta falta, semana no teníamos exposición. La anterior semana solo nos subió un test y dijo que se supone que la semana que viene tenemos exposición de este tema. Tenía entendido yo y mi grupo, no sé el resto de compañeros. Sí, porque ya, la tarea que usted subió recién cierra el sábado, así que la El exposición sería 22. esta semana que viene. Usted ya. dijo de una exposición, pero no especificó la semana. Ya, verán, les explico. Yo estoy en este rato antes de irme con me ha faltado una última lámina, ¿no? Verán, la semana 9 dice test, tienen que hacer el test, ¿no es cierto? La semana 10 dice test, tienen que hacer el test, correcto. La semana 11 que es esta, ¿no es cierto? Yo les expliqué, tenían que hacer una exposición de lo que es el pensamiento crítico, que se abrió el 17 y se cierra el 22, ya. Esta de aquí, si nosotros le abrimos, perdón, dice, bueno, está su estructura que tienen que poner, ¿no? La estructura que tienen que poner, el trabajo en equipo, los datos informativos sobre el pensamiento crítico. ¿Qué más dice? Consultar en fuentes, obviamente, en los libros, en lo que está en la información, en todo eso. Preparar presentaciones, PowerPoint, Canva, Gemini, Prezi, lo que ustedes quieran, como ustedes les pongo. Incluir imágenes, esquemas, frases célebres, ejemplos prácticos que quieren también hacer, ¿no es cierto? Interactivo. Utilizar pocas palabras por diapositivas. Sí, ahí, ¿no es cierto? Elabore una ficha. Esta ficha no es que, es solamente una ayuda, ¿no? Que tenemos para exponer. Sí, a eso es lo que se refiere. Entonces, ustedes tienen que exponer la próxima semana. La próxima semana, sino que se va a complicar. La próxima semana es la semana número 12 y la semana 12 también tenemos exposición, doble exposición. Vamos a ver si alcanzamos. Sí, doble exposición. Ok, listen, según lo que le entiendo, porque creo que nadie le habíamos entendido de esta manera que nos está explicando ahora, es que el deber de exposiciones usted lo sube la semana que toca y ese tenemos que realizarlo para ya en la clase exponerlo. Sí, solamente donde que dice exposición, ustedes ya no suben la infografía, sino que solo suben el archivo de la exposición. Y como todo calificamos en clases, queda todo calificado en clases. Porque usted el rato que me Disculpe, expone, licenciado. Melanie, O sea, ahorita, por yo le pongo, ejemplo, ¿no? lo que está la tarea del pensamiento crítico, la exposición, debemos subirlo y de igual manera por así decirlo, la presentación, una por Sí, grupo. la presentación, ya no la infografía, sino la presentación, porque supuestamente yo Ya, ya calificaba la exposición en clases. Sí, ya. ya. Entonces ustedes Listen, entonces, solo suben au- la exposición. Sí, dígame. listen, entonces, ahorita tenemos que ya subir la presentación, ¿verdad? La presentación, sí. Y yo a la próxima clase les califico ya cuando exponga. Ya. La próxima clase también queda el tema de la semana 12 de exponer. Los dos temas expondríamos, ya que el otro estaba indicado para hoy. Pero Ujú. como no se pudo, toca exponer la siguiente semana, al igual que el otro tema. Es que me puse a hablar y cuando me pongo a hablar me voy más de la cuenta. Resolución de problemas para terminar, ya que quedó claro esa parte, ¿no? La resolución de Ujú. problemas en la vida, nosotros todos tenemos problemas, ¿no es cierto? Pero tenemos que resolver de una forma lógica, ¿no es cierto? Basados en el análisis crítico.
Para esto, si hay problema, hay solución, les digo yo a los chicos cuando hacen una tesis, ¿no? Si ustedes quieren graduarse, tiene que haber un problema, pero ese problema tiene que haber una solución, si no, tampoco se gradúan, tampoco se gradúan, si no presentan la propuesta, no se gradúan. O sea, tienen el problema, tiene que haber problema, tiene que conseguir una solución mediante una idea, mediante un mecanismo, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos resolver, ¿no es cierto? A eso es lo que se refiere a la capacidad, ¿no es cierto?, de superar los obstáculos y llegar a solucionar los problemas. Esto sería la clase que corresponde a esta semana, señores estudiantes, así que un gusto, nos estaremos viendo la próxima semana.